Hola, buenos días. Mi nombre es Roger Llobet y soy director de los pisos terapéuticos de la Fundación FITA. En esta cápsula hemos venido a hablar de la autoimagen. Para hacerlo, primero de todo, me gustaría definir un par de conceptos. Eh, la autoestima y el autoconcepto. ¿Vale? El autoconcepto es la representación mental, tanto física como psíquica, siendo la representación mental física la autoimagen de nosotros mismos. ¿Vale? Y la autoestima son todas esas emociones ligadas a lo que pensamos. Las emociones distorsionan muchísimo el cómo nos vemos y también el mundo que nos rodea, ¿no? De hecho, la autoestima que va atada a estas emociones modula en positivo o en negativo nuestra imagen. Voy a dar un par de ejemplos de cómo puede existir una distorsión de este modo. Por ejemplo, si os dais cuenta, en los partidos de fútbol, ¿no? Cuando se enfrentan dos aficiones, delante del mismo hecho, delante de la misma repetición, un equipo está diciendo que es penalti y el otro está diciendo que claramente no lo es. Y están viendo la repetición una y otra vez de la misma jugada. Unos están diciendo que el jugador se tira y los otros están diciendo que ha recibido una patada. Para quien no le guste el fútbol, doy otro ejemplo en este sentido. Cuando conocemos a una persona, las primeras impresiones que nos genera, por ejemplo, pueden ser positivas, ¿no? Y podemos ver pues, que es alguien muy guapo, ¿no? Muy atractivo. Y si lo vamos conociendo, igual en unos pocos minutos nos damos cuenta de que igual es soberbio, de que igual tiene una actitud que no sé, que es mala, ¿no? Y ya no nos entra tan bien, ¿no? Y que nos cae mal. Esto al final acaba generando que incluso le veamos distinto, que empecemos a detectar defectos, ¿no? Que esa mirada tan bonita y tan penetrante que tenía se convierta igual en una mirada más suspicaz, que esa sonrisa, ¿no? Que era tan preciosa, ¿no? Y que, bueno, que iluminaba a quien estaba a su alrededor, quizá le vemos un punto malicioso, ¿no? Que en realidad esta persona ha empezado a caernos mal y ha provocado que distorsionemos un poco su imagen. Le acabamos viendo defectos, acabamos viendo pues que el pelo no lo lleva bien o que tiene una peca donde no toca, ¿no? Eso incluso nos pasa en los espejos. Cuando depende de qué espejo nos miremos, nos damos cuenta de que son espejos que solemos mirarnos más porque igual nos vemos bien o otros que los evitamos porque nos vemos mal. Por ejemplo, el de nuestro baño, ¿no? Igual en casa, cuando normalmente nos miramos es recién levantados, con ojeras, con mala cara, ¿no? Y igual no, o lo hemos usado un montón de veces, ¿no? Para sacarnos espinillas, por ejemplo, ¿no? Entonces es un espejo que solemos vernos mal, aunque nos vistamos bien. Otro espejo típico que igual provoca lo contrario sería el del ascensor, ¿no? Solemos salir de casa pues bien vestidos, bien arreglados, ¿no? Y preparados para quedar con los amigos o ir al trabajo. Y en ese espejo igual nos vemos bien. Y ese espejo es un espejo que crea una distorsión más positiva. Nos pasa, por ejemplo, en las tiendas, he escuchado muchas veces, ¿no? Esto es que en las tiendas suelen tener los espejos trucados, te hacen más delgado. En realidad no es así. Sí que es verdad que hay la iluminación, ¿no? Y todo en una tienda de ropa pues está pensado para que te veas bien, pero lo que influye más es la actitud con la que tú vas a verte allí. Si tú entras en la tienda y ves un maniquí y te gusta el estilo de ropa que lleva y te gusta cómo le queda, tú ya empiezas sin querer a visualizarte con esa ropa. Vas al cambiador y te pones esa blusa o esos pantalones ya imaginándote que te pueden quedar como el del maniquí. Y cuando vas a verte al espejo, buscas eso. Ya vas con una actitud positiva de verte allí. Nos pasa incluso en las fotos, ¿no? Igual nos vienen amigos que nos dicen, oye, qué bien has quedado aquí, qué guapo o guapa sales, ¿no? Y tú te paras y dices, uy, no, ¿qué dices? Pero si es terrible. Muchas veces es porque estoy asociando esa foto a algo, estoy asociando a un contexto, estoy pensando que ese día me discutí con alguien o tuve un mal día porque llovió o porque estaba nervioso por alguna cosa, ¿no? Entonces yo me estoy viendo mal, pero porque lo asocio con algo negativo. Bien, para demostrar esta distorsión que existe, ¿no? En cómo vemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros, me gustaría plantearos la prueba de la distorsión. Se puede hacer con una cuerda, con una cinta, yo en este caso lo haré así, y, y ayuda a medir de una forma objetiva si tenemos distorsión sobre algo concreto. Entonces os planteo que penséis en una parte del cuerpo que os molesta, en la que pensáis a menudo y os crea emociones negativas.
Puede ser porque, no sé, siempre considero que, tengo una cadera ancha o porque la barriga, no sé, considero que no sé, que la tengo demasiado grande, ¿no? Yo lo haré de los hombros porque es lo que se ve en la imagen. En este caso sería, pues, plantear, pues, medir, ¿no? Qué distancia creo que tengo en los hombros. Tiene que ser algo a distancia, no vale hacerlo así, obviamente, ¿no? Y yo con esta distancia, pues la pondría, pues por ejemplo, en una pizarra, en un papel o así, y la dejaría marcada. Luego sería medir directamente y ponerlo al lado. Si es una parte del cuerpo en la que realmente le hemos puesto muchas emociones, prácticamente seguro que aparecerá distorsión, aparecerán 2, 3, 4 centímetros de diferencia. Os animo a hacerlo a algo inerte, como puede ser, pues, ahora mismo la pantalla del ordenador que me estáis viendo. Eh, no vale decir que es una pantalla que siempre he deseado que sea más grande, allí ya le estoy poniendo emociones, ¿no? Pero si no es así, lo hacéis de la misma forma, ¿no? Pues a distancia y luego encima. Y os daréis cuenta que hay poca diferencia, ¿no? Y que comparado con la parte del cuerpo, es significativa la diferencia, ¿vale? Podríais realizar incluso 3 medidas para ver, un poco la silueta y cómo os veis a vosotros, ¿no? De hombro a hombro, en la parte más saliente, en la cintura, en la parte más estrecha y en la cadera, en la parte otra vez más saliente, ¿vale? Quedará como una silueta y podéis hacer la real y la que habéis, medido a distancia, ¿vale? Veréis al final 2 siluetas y podréis comprobar qué tipo de distorsión tenéis en cada una de las partes creando, eh, vuestro cuerpo. Bien, en realidad cuanto más pensamos en algo, más emociones le ponemos y con lo cual más distorsión creamos. Por ejemplo, os animo a hacer un gráfico de estos de quesito, de estos de redonda, ¿no? Donde pongamos en tanto por ciento, pues qué sería lo ideal para mí a nivel de importancia que doy a las cosas, ¿no? Pues por ejemplo, yo idealmente lo más importante para mí es la familia, le pongo un 50%, después vienen los amigos con un 30% y después ya vendrá pues el trabajo o el ocio o lo que sea, ¿vale? Entonces, crear un quesito de las cosas importantes que son para mí. Y por otro lado, crear un quesito de lo real, en qué cantidad de pensamientos le dedico a cada cosa, a cada área. Es muy posible que aparezca mucha diferencia, ¿no? Entre las cosas que pensamos más y realmente lo que consideramos que debería ser importante para nosotros, creando así más distorsión seguramente en cosas superfluas, como puede ser, pues yo es que le dedico un montón a pensar, pues, qué me pondré mañana por la mañana. En este sentido, lo que sucede es que le pongo emocionalidad a lo que me pondré, con lo cual tiene que ver con la imagen, con lo cual al final acabo distorsionando mi propia imagen. Dicho así, una frase muy significativa es que en realidad cuanto más pensamos en la imagen, más la distorsionamos, por lo que para ser más objetivos con nuestra autoimagen tenemos que pensar menos en la misma. Nos tenemos que mirar menos. Existen tres tipos de distorsión, las positivas, las negativas y neutras. Más o menos de las negativas y neutras hemos hablado y las distorsiones positivas también existen, ¿no? Se ven incluso en el día a día. Esa persona que igual lleva meses pensando que quiere ir al gimnasio y finalmente se decide, ¿no? Se pone el traje, se viste de deporte y se va para allí, aguanta una hora, llega todo sudado y hecho caldo a su casa, pero con la sensación de haber hecho algo bueno por sí mismo y se mira al espejo. Y seguramente si se ha pasado el rato haciendo pesas, se verá unos bíceps más grandes. O si se ha pasado el rato haciendo abdominales, se verá pues la barriga más centrada. En realidad es impensable que en una hora haya conseguido un cambio físico real y menos aún que se pueda ver en un espejo, ¿no? Pero va al espejo a mirar eso, va al espejo a verse con una actitud positiva. Bien, ¿cómo se forma la autoimagen? La autoimagen se forma en el momento del nacimiento. Diré que incluso antes, ¿no? Ya antes de nacer opinan de nosotros las familias. Dicen, pues mira, este niño va a ser futbolista, ¿no? Porque da muchas patadas. O seguro que va a sacar los ojos del padre o el pelo de la madre, ¿no? En realidad, incluso antes de nacer ya empiezan a opinar de nosotros. Durante nuestra infancia lo único válido es lo que nos dicen. Nos lo vamos a creer siempre, ¿no? A un niño le puedes convencer que es rubio, aunque sea moreno. Eh, al final, entonces, en la infancia se crea a través de los ojos de los otros la autoimagen.
Llega la adolescencia. En la adolescencia sucede una crisis absolutamente necesaria. Es una crisis que, si no se diera, no podríamos descubrir quién somos, ¿vale? En esta crisis, ¿no? Pues el típico adolescente que cambia cada día de peinado, que cambia cada día de estilo de vestir, o incluso cambia otras cosas, ¿no? Como probar amistades distintas o ir en sitios nuevos o así, ¿no? En realidad necesita encontrarse a sí mismo. Y para encontrar cuál es su imagen necesita de muchos cambios, ¿no? En muchas ocasiones, para descubrir quién somos, necesitamos probar. Y es la única manera al final de separarnos y de encontrar nuestro propio criterio, porque al final, ¿cómo voy a saber si es un criterio mío o es de lo que me han impuesto siempre mi familia o mis padres? En la vida adulta se va integrando ya todo esto, ¿no? Voy cogiendo aquellas cosas que me han sentado bien y que he tenido buenas épocas, ¿no? Cuando he vestido de esta forma o cuando me he comportado de esa otra. Y al final acabo integrando todo esto con la experiencia, ¿no? Todo lo que me han dicho, tanto mi familia, mis amigos, con lo que me han dicho los compañeros del trabajo, voy integrando las dos partes y voy creando una autoimagen un poco más firme. Los factores que influyen en la autoimagen son tres: los biológicos, psicológicos y los socioculturales, ¿vale? Los biológicos encontramos la edad, es distinto, ¿no? Como ahora hablábamos, pues la infancia, adolescencia o vida adulta. El sexo, de hecho, las mujeres suelen tener mucha más fijación en la imagen y crear mucha más distorsión en la misma. Por eso al final, por desgracia, hay más mujeres que caen en trastornos alimentarios, por ejemplo, ¿no? Que tienen mucho que ver con la imagen. El peso, de hecho, el ideal de peso aquí en Europa es un 20% inferior al promedio, ¿no? Con lo cual hay personas que igual se están viendo obesas, pero en realidad están en un normopeso. Y luego características individuales, ¿no? Puede ser que tenga los ojos oscuros o claros, o tenga el pelo rizado, o tenga unas pecas en algún sitio, ¿no? Luego están los psicológicos, que son los cognitivos, al final todas las opiniones que tenemos de nosotros mismos, y los emocionales, que viene a ser la autoestima que hablábamos antes. Y por último, esos factores socioculturales. Es distinto haber vivido ahora, en nuestra época, que en una posguerra o que 200 años antes, ¿no? Han cambiado mucho los cánones de belleza. De igual forma que también cambian según la cultura, ¿no? Por ejemplo, en la cultura sudamericana, el peso ideal es superior al peso ideal europeo. La familia nos influye muchísimo en cómo nos vemos, ¿no? Nos han repetido mil y una veces que no nos vistamos así o que no llevemos ese peinado. Hay familias que toleran muy bien que el hijo lleve una cresta y hay otras que te lo repetirán mil veces, ¿no? Y por último tenemos la experiencia, ¿no? Todos esos comentarios que hemos recibido durante nuestra vida, lo que hemos visto por la tele o los modelos que hemos seguido. Bien, para dar un poco de luz a todo lo que estamos hablando, me gustaría poneros el siguiente vídeo, que tiene mucho que ver tanto con estos factores que hablábamos como con los distintos momentos de edad que hemos planteado antes. Thanks for joining us. Thanks for having me. All right, let's do this. Scene zero, take one. Mark? So we've got one question that we want to ask you today. Okay, well, what's that question? The question is, if you could change one thing about your body, what would it be? Only one. I would change my forehead. I have a really big forehead. I'd like to be taller. The puffiness of my face. My ears. I have big ears. Stretch marks after having a baby. A lot of times, like, kids would make fun of me, like, hey man, you get big ears, you got Dumbo over there, you know? Definitely my skin, because I've dealt with acne and eczema issues ever since I was a little kid. 我小时候，因为大家比较喜欢大眼睛的那种美女，所以我就也希望自己眼睛能大一些。Growing up, like a lot of people call me like five head or like your forehead's so big. They've always like would say something to me about it. Yo diría porque muchos todos caminan derecho y como que mi pie está un poco chueco.
When I was younger, I felt like I wasn't quite adequate enough. Can you sit on the chair? No. All right, I'm going to ask you one question. What's the question? If you could change one thing about your body, what would you change? Have a mermaid tail. Probably like a shark mouth, so I could eat a lot of stuff. I could have teleportation in my body. Extra pointy ears. I want legs like a cheetah so I can run faster like a cheetah. I could have wings so I could fly. I don't think there's anything to change. I like my body actually. Yeah, you wouldn't change anything? Nothing else. Just a mermaid tail. A lot of people obsess about getting older and about the wrinkles. I love my white hair. I loved it when it started turning white. It's one of those things, because I chose to stay this way, because it just wouldn't be me if I totally changed the way I look. Bien, como vemos, los niños se fijan solo en la funcionalidad del cuerpo, no se fijan en la belleza. No, para ellos no es importante cambiar nada, ¿no? En todo caso, si vamos a cambiar algo, que sea para añadir una funcionalidad más al cuerpo, ¿no? Los adultos han vivido sus experiencias, han tenido sus opiniones, han recibido mensajes y han ido añadiendo, ¿no?, la necesidad de cambios que provoquen opiniones distintas en los otros, ¿no? Que deje atrás, ¿no?, lo dañino que fue que me dijeran eso en el cole o que la familia se pusiera o me repitiera tantas veces ese cambio, ¿no?, o esa cosa que no estaba bien en mí. Llega la vida adulta también, ¿no?, y aparece una mujer que clarifica un poco todo, acepta su cuerpo, acepta los cambios que ha tenido en el mismo. Esto tiene mucho que ver con poner opiniones y mensajes distintos en estos cambios, con poder decir, pues mira, tengo el pelo blanco y eso me hace ser más maduro, me hace ser más escuchado quizá o más respetado. Y cuando yo introduzco estos pensamientos, es válido tener el pelo blanco, ¿no? Os animo a buscar en vosotros mismos los pensamientos que os decís, todos esos comentarios, ¿no?, y esa forma de hablar interna que tenemos y detectar cuando os habláis de forma negativa. Que busquéis durante, no sé, un día, creo que no hace falta más, ¿no?, porque en un día es suficiente para encontrar mensajes negativos que nos damos y que los penséis realmente, os dais cuenta, los pronunciéis en voz alta, incluso cojáis, ¿no?, el mismo y imaginéis que lo decís a otra persona y os daréis cuenta de lo terrible que os habláis, ¿no?, de cómo puede ser, ¿no?, que me haya dicho patético si en realidad yo intento pronunciar en voz alta, imaginarme a alguien delante y decirle eres un patético y suena tan mal, ¿no? Y algo que suena tan mal hacia otro, ¿cómo puede no sonar mal hacia mí mismo, ¿no? Y por último, plantearos una actividad durante un tiempo, puede ser durante 2 o 3 semanas, que os pongáis delante de un espejo por las mañanas, que perdáis 2 minutos y pongáis una característica positiva de vosotros mismos en un post-it, ¿vale? De forma que al final creéis un poco vuestra silueta. El espejo debería ser como de medio cuerpo como mínimo, ¿no?
En este post-it, que pondréis una característica como puede ser, pues, soy empático, soy divertido o soy buen amigo, se trata de que no solo la pongáis, sino que intentéis ver físicamente o en la imagen cómo es ser buen amigo o cómo es ser altruista o cómo es ser empático, ¿no? O cómo es ser divertido. Se trata un poco que hagáis el payaso delante del espejo y que busquéis esa mirada que parece altruista o esa pose del cuerpo que parece o que denota que eres buen amigo. Esto ayuda mucho a integrar, ¿no? La parte más cognitiva con la parte más visual y al final a crear una distorsión positiva, que un poco es lo que buscamos. Bien, espero haber contribuido con vosotros y que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos a la próxima.